Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo a hablar de una película que se estrena mañana viernes 21 de marzo, pero que yo ya he tenido la oportunidad de ver en el Festival de Málaga. Y es que si me seguís por mis otras redes sociales ya habéis sabido que la semana pasada tuve la oportunidad de ver entre 10 y 12 películas, creo que fueron 12 películas las que vi en el Festival de Málaga en 4 maravillosos días de festival, donde vimos muchísimas películas que os iré comentando a lo largo de las próximas semanas. Hoy os vengo a hablar de la película 8 del director español Julio Medem. Os dejo con unas imágenes y empezamos. A ver, ¿cómo empiezo yo esta reseña de 8? Esta película, como decía al principio, está dirigida por Julio Medem, director español de 66 años, que quizás lo conozcáis por sus dos mejores películas, como son Lucía y el sexo o Los amantes del círculo polar. Julio Medem llevaba una racha donde, aunque estrenaba películas, no tenían el éxito que habían tenido estas otras dos películas como Lucía el sexo y Los amantes del círculo polar. Por lo que enfrentarnos a 8 podría suponer el regreso de un gran director o un nuevo fracaso en su filmografía. Y más aún teniendo en cuenta la premisa tan extraña que nos ofrecía con 8. ¿De qué trata esta película? ¿Y por qué yo tenía ese miedo al enfrentarme a la película, a enfrentarme a la proyección? 8 se centra en la vida de dos personas a lo largo de sus 90 años. Vemos toda la vida durante 90 años de dos personas que están destinadas a encontrarse, y lo hace contándolo en 8 momentos importantes de la historia de España, en 8 capítulos de la historia de España. 90 años de historia donde se visitarán momentos históricos de la historia de España, como en 1931 la instalación de la Segunda República, también vemos la Guerra Civil Española, la caída del franquismo, vemos también por ejemplo la crisis económica del 2008 y algún que otro año más que no os voy a comentar porque tampoco merece la pena. Y claro, como digo, es una premisa muy interesante ver la historia de dos personas, cómo sus vidas se van entrecruzando a lo largo de 90 años en 8 momentos históricos. Pero lo más interesante de la película no era solo eso, sino que cada capítulo de esos 8 capítulos estaban rodados como 8 planos secuencia, o al menos eso era como nos lo vendió Julio Medem. Que sea así o no es otra historia. A ver, es una premisa muy interesante, y que sean 8 planos secuencias también lo hace más interesante, pero hacer una película con planos secuencias puede salir muy bien, como es el caso de 1917, o puede resultar fallido. ¿Y yo qué tengo que decir de esta película? Pues sinceramente que me ha encantado. Es una película de la que he salido completamente enamorado. Estuve en las 2 horas y 6 minutos que dura la película con la boca abierta mirando la pantalla. He vivido un montón de experiencias viendo la película, me he emocionado, he reído en momentos donde realmente es hilarante las situaciones que ocurren, y te conmueve toda la vida de estas dos personas que están destinadas a encontrarse durante toda la historia de España. ¿Es todo perfecto en esta película? No, y de hecho vamos a empezar hablando de lo que a mí no me ha terminado de convencer, y es precisamente lo que la hacía más extraña, y son esos planos secuencias. Obviamente es imposible rodar una película en un solo plano secuencia, es inviable, por eso siempre se hacen lo que se conocen como los llamados cortes invisibles. La cámara pasan por momentos donde prácticamente va a una pantalla en negro y se cambia a otro plano o se continúa el plano detrás de ese fondo negro. Y en esta película ese recurso a veces se hace bien y a veces no se hace tan bien. Y es mayoritariamente esto último lo que ocurre en la película. Notan muchísimo los cortes, lo que hace que esa experiencia de plano secuencia se pierda completamente. Y es que además ocurre muchísimo, sobre todo las transiciones de exterior a coche, cuando los personajes se van a montar en un coche y cuando salen del coche, ya que obviamente cuando se montan en el coche están en un exterior y cuando entran en el coche se encuentran en un croma, que eso también se nota muchísimo. Otra cosa que me ha sacado un poquito de la película es un recurso que a priori me parece muy bien utilizado, y es que entre capítulo y capítulo hay una pantalla en beige, en blanco así más oscuro, donde te muestran capítulo tal, el año y la fecha, ¿no? Junto con una música de palmeo y de taconeo muy flamenca, muy española. Pues ese recurso también se utiliza en ciertas ocasiones para en los momentos donde el plano secuencia no se puede utilizar, bien por limitaciones de movimiento de cámara. Entonces se utiliza ese fundido a beige que a mí
De verdad, una vez o dos vale, pero es demasiado repetitivo y me termina sacando. La iluminación en ciertos momentos me parece un tanto extraña, pero eso ya es un poco más una apreciación personal. Y hay otros momentos donde ese fundido a beige junto con el palmeo se utilizan en ciertos momentos donde yo creo que no se deberían haber utilizado. Por ejemplo, en plena discusión, en una escena de discusión, en plena discusión se va aumentando ese palmeo, ese taconeo, haciendo que incluso el diálogo no se oiga. Y ese fundido a blanco brillante en medio de la discusión que tampoco viene a cuento. Sé que son decisiones estéticas que a Julio Medem le da un poco igual y que es porque a él le gusta, pero a mí personalmente eso me saca de la película. ¿Esto significa que la película es mala? Ni mucho menos. De hecho, para mí todas esas limitaciones o esas partes negativas no opacan nada de la brillantez de la película. Es una película que, como os decía antes, he salido enamorado de ella. La historia me parece brillante. Es arriesgado contar la historia de 90 años de dos personas que están destinadas a cruzarse a lo largo de su vida. Una historia dramática y romántica, donde dos personas al más estilo de Romeo y Julieta, que no pueden juntarse por los ideales políticos de sus familias, acaban cruzándose durante 90 años. Es muy buena película. Y se puede haber contado, sí, de una manera más convencional, pero se ha contado de una manera muy atractiva, innovadora, y yo de verdad que lo agradezco, porque a pesar de esas limitaciones que yo digo de los falsos planos secuencias, no afecta nada. Es que la dirección de Julio Medem está espectacular, es una dirección muy exquisita, una dirección muy actoral, de saber dirigir muy bien a los actores, que ahora hablaré de ellos, porque de verdad lo que ha hecho Julio Medem con esta película es de alabar. Que si la trama y la historia es muy bonita, no sería lo mismo si sus protagonistas y todo el elenco, porque es que es verdad que todo el reparto que va apareciendo, aunque sea con papeles minúsculos, están, de verdad, creo que son las mejores actuaciones de cada uno de ellos, o por lo menos de muchos de ellos. Vamos a empezar hablando de algunos de los personajes más secundarios, como son, por ejemplo, Álvaro Morte, que interpreta al papel del marido de la protagonista. Está Loreto Mauleón, que interpreta el papel de la mujer del protagonista. Amar Novas, que es el padre de ella. Y luego están los grandes protagonistas, como son Javier Rey y Ana Rujas. Ana Rujas interpreta a Adela, que está casada con el personaje de Álvaro Morte. Y Javier Rey interpreta a Octavio. Y es interesante porque interpretan tanto a Octavio en todas las épocas posibles, salvo cuando son niños, que son niños, pero una vez que ya son adultos jóvenes, a partir de los 18 o 20 años, ya son ellos hasta que tienen 90. Algo interesante, pero que a contraposición del resto de personajes, que por ejemplo también salen, ellos tienen hijos con sus respectivas parejas, y los hijos sí que van siendo distintos actores, unos son en la adolescencia, otros en la adultez, y otros ya cuando son más mayores, esos actores sí que van cambiando y ellos no. Lo que puede ser un poco chocante, porque claro, al final vamos a tener actores que interpretan a personajes de 70 años o de 60 a 70 años, que son actores más o menos de esa edad, que son mayores que los que interpretan a los de 90. Puede resultar un poco extraño. El maquillaje en los personajes de 90 años es un poco extraño. Cuando tienen 70, 60, 50 años, los maquillajes de Javier Rey y de Ana Rujas están muy bien y dan el pego totalmente. Pero bueno, esa dicotomía de actores jóvenes interpretando a personas muy mayores y actores más mayores interpretando personajes de su misma edad es un poco extraña. A pesar de ello, Javier Rey y Ana Rujas están fantásticos de una manera sublime. Javier Rey creo que está mejor, que yo ya alabé su interpretación en la serie La última noche en Tremor, que también tenéis crítica en el canal. Me encantó ahí, pero lo que hace aquí en esta serie interpretando tanto a él mismo como a su padre es increíble. Y Ana Rujas también interpretando al personaje de Adela y el personaje de su propia madre, que es verdad que es muy poco, pero interpreta también a otro personaje. Es que creo que es la mejor interpretación que tiene Ana Rujas. Y mira que la hemos visto en muchos papeles. Más de reparto. De hecho, en este propio festival tiene otra participación en la película La Buena Letra, que yo os hablaré de ella. Pero también ha salido, por ejemplo, en la serie de La Mesías. Entonces, Ana Rujas es muy buena actriz, aquí lo ha demostrado y creo que es su mejor interpretación y hay que tenerla en el radar porque creo que va a dar mucho que hablar esta película, sobre todo por las interpretaciones de los dos protagonistas. No quiero extenderme mucho más, podría seguir hablando mucho más de la película, pero ya tendría que entrarme un poquito en la trama más concreta y sería un poco destripar.
Yo os recomiendo muchísimo que vayáis a verla. Sé que es un fin de semana donde se estrenan muchas películas que quizás tengáis más preferencias. Se estrena Blancanieves, se estrena Novocaín o se estrena incluso la película de Robert De Niro. Pero si tenéis una oportunidad de poder ver 8, os lo recomiendo. Es una película que la vais a disfrutar muchísimo, una propuesta muy innovadora, muy distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver. Y a mí, sinceramente, este drama romántico de época me tiene encandilado. Y seguramente, si puedo, este fin de semana vaya a volver a verlo. Porque necesito volver a ver más tranquilamente esta obra maestra de Julio Medem. Esta es mi opinión, pero ahora también me gustaría saber cuál es la tuya. Si vas a ir a ver 8, déjamelo en comentarios. Y si has visto este vídeo después de haber visto 8, ¿qué te ha parecido la película? Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale a like y comparte con tus amigos, así harás que el canal crezca, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta luego.